Bueno, gracias a todos por su asistencia. El día de hoy, hasta ahora, vamos a empezar la última conferencia de este primer Congreso Internacional de Ingeniería Geotecnia GUPC CIGG UPC 2022. Estamos muy contentos, muy agradecidos con todos, ingenieros, profesores, alumnos, todos hemos colaborado para poder lograr este primer Congreso Internacional, que no ha sido fácil, ha sido todo un logro y sinceramente, dejando la modestia a un lado, creo que ha sido o está siendo un éxito. Y ahora tenemos que, obviamente, cerrarlo con un broche de oro, con el tema del ingeniero Carlos. Me presento, soy Franklin López, perteneciente al área de Relaciones Públicas del capítulo GUPC, y ahora vamos a pasar a explicar un poco el contenido de lo que va a ser la ponencia del día de hoy. Primero vamos a comenzar con una presentación del equipo de GUPC, después vamos a conocer un poquito más sobre nuestro ponente, el magíster en Ciencias Carlos Soto. Luego le daremos pase para que él pueda proceder con la exposición del tema correspondiente y después del tema habrá una ronda de preguntas para que todo el público asistente pueda saciar las dudas que tengan, porque siempre después de una explicación, más buena que sea, uno tiene una espinita que quiere soltar y bueno, va a atribuir bastante también para la explicación del ingeniero. Y comencemos. Primero, para explicar qué es GeoPC, somos un equipo conformado por alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y tenemos como razón de ser nuestra formación como profesionales en el ámbito de la geotecnia. Nosotros conformamos un espacio crítico de investigación donde participamos y creamos actividades para la comunidad estudiantil con el objetivo de promover y fomentar nuestro desarrollo personal y profesional, para poder llevar todo lo aprendido de manera teórica a la práctica. Aquí podemos ver un flyer en el cual podemos presenciar los diferentes países que han conformado este Congreso Internacional. Entre ellos tenemos Estados Unidos, Japón, Brasil. Muy bueno, sinceramente. Ahora pasaremos a conocer a nuestro ponente el día de hoy, el magíster en Ciencias Carlos Soto, el cual nos va a brindar la exposición con el tema de ensayos de columna resonante y triaxial cíclico para caracterizar la respuesta dinámica de los suelos. Esto pertenece al tópico de geotecnia sísmica. Ahora, para dar datos puntuales de sus éxitos laborales y académicos, pues debemos informar que el ingeniero es un ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, la UNI. Posee una maestría en Ingeniería Geotécnica en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil en 2005, un diplomado en Gerencia de Proyectos. Se desempeñó como jefe de laboratorio en Vector Perú SAC, habiendo trabajado brindando soporte de ensayos especiales como el ensayo de corte directo a gran escala, LSDS, y ensayos triaxiales para diámetros de 6 pulgadas de espécimen. Experiencia en ensayos dinámicos con el equipo triaxial cíclico desarrollado como tema de tesis en el laboratorio geotécnico de CISMIT en la UNI, habiendo realizado ensayos de investigación en esa institución durante 4 años, y actualmente se desempeña como jefe de laboratorio brindando el soporte de ensayos geotécnicos para los diferentes proyectos de la empresa Andes, así como empresas externas también. Una vez ya habiendo conocido al magíster en Ciencias Carlos Soto, sin quitarle mucho tiempo también, le vamos a pasar ya para que pueda compartir el material que tenga disponible y nos pueda empezar con la exposición del día de hoy. ¿Sí, ingeniero? Ok, Franklin, muchas gracias por la presentación y también gracias por la invitación de Brian a dar este ciclo de charlas. Ya lo conozco a Brian desde hace buen tiempo y más que gustoso de poder colaborar con él y con ustedes para esta exposición. Gracias a usted. Ya, ¿dónde paso? Creo que es compartir, ¿verdad? Sí. Vamos a presentar en primer lugar este ensayo de columna resonante y corte torsional como uno de los ensayos dinámicos que podemos realizar aquí en el laboratorio de Andes. Este ensayo ya tiene, digamos, algún tiempo realizándose aquí en el laboratorio de Andes Geolaga ahora. Y tenemos este equipo desde el año 2017. Y podría decir brevemente que tuvimos la suerte de contar con un alumno de doctorado del profesor Stock, que fue quien inventó este tipo de equipo, y lo tuvimos como parte de una capacitación para el manejo de este equipo durante 5 días aquí en nuestro local de laboratorio. Y esos 5 días fueron sumamente fructíferos porque creo que pudimos hacerle por lo menos 300 preguntas
Andrew King, que justamente por este año estaba terminando el doctorado en la Universidad de Texas, ¿no? Y tenía justamente como asesor al profesor Stockwell, que repito fue el que inventó este tipo de equipos, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es una descripción general del equipo, bueno, el ámbito de su aplicación y los procedimientos del ensayo, los resultados del ensayo y algunas conclusiones que se pueden derivar de la realización de estos ensayos, ¿no? En esta vista estamos viendo básicamente lo que sería el actuador del equipo, ¿no? En el interior de esa celda metálica que tiene esas ventanas se alojaría el espécimen y el actuador del equipo sería una especie de cabezal o sombrero para el espécimen para poder producirle algunos movimientos de torsión, ¿no? Luego vamos a ver más brevemente, mejor dicho, más detalladamente este ensayo. El ensayo de columna resonante, como lo menciona ahí, consiste en someter vibraciones torsionales al espécimen a altas frecuencias, y este equipo tiene la particularidad que viene como un ensayo combinado de corte torsional. Entonces, ambos tipos de ensayos pueden hacerse en este equipo y vamos a ver luego a mayor detalle cuáles son las diferencias entre ambos, ¿no? Aquí ya nos está diciendo simplemente la principal diferencia, que el columna resonante se realiza a altas frecuencias de excitación, mientras que el corte torsional consiste en someter en modo cíclico la muestra a bajas frecuencias. Pero básicamente el principio es el mismo, ¿no? De cómo se actúa sobre el espécimen, siempre generando una cierta torsión en el espécimen. Vamos a ver la descripción general, la aplicación del procedimiento. Perdón, creo que estaba retrocediendo. Bien. Como aplicación, aquí vemos un perfil de una estructura geotécnica que básicamente puede ser un pack de lixiviación, y vemos esas columnas en rojo que está abarcando a diferentes tipos de suelos, ¿no? Tenemos una base que puede ser roca, luego tenemos un suelo residual, tiene un suelo morrénico y luego tenemos un material grueso. ¿En qué consiste entonces este ensayo de columna resonante y corte torsional? En que yo tengo que justamente poder tener como resultados estas curvas que se están viendo en la pantalla para el suelo morrénico, para el material grueso y obviamente también para el suelo residual, ¿no? Tenemos el espectro de un sismo a la entrada de este modelo y tenemos otro espectro también en superficie, ¿no? Y lo que estamos viendo acá en estas curvas cruzadas son la degradación del módulo de corte, que debería ser determinado por un ensayo de este tipo, y también tenemos la otra curva que sería la curva de amortiguamiento de estos materiales, ¿no? Tanto para el suelo morrénico, el suelo residual y material grueso. Entonces, ya estamos viendo acá que se necesita realizar este tipo de ensayos para poder hacer una evaluación dinámica o un análisis sísmico de una estructura geotécnica. Este ensayo es ineludible si queremos hacer un buen análisis sísmico de una estructura geotécnica. Aquí estamos presentando que se tienen diferentes autores, como Harding and Darnevis en el 72, hasta Sican Idris en el 70, y Darandelli y Men, cada uno dando una diferente ecuación matemática para aproximar justamente estas variaciones o curvas de degradación del módulo de corte máximo, ¿no? Entonces, tenemos aquí a la izquierda una figura que muestran de repente 3 estratos con diferentes valores de módulo de corte máximo, de módulo de corte y también de
valores de amortiguación y tenemos un registro en una base y obviamente vamos a tener una respuesta en la superficie. Dense cuenta que había ocurrido básicamente a simple vista una amplificación, ¿no? Entonces tenemos diferentes parámetros que nos pueden ayudar a asociar también las curvas que salen en el laboratorio con estas curvas que han sido determinadas también por estos autores que se muestran, ¿no? Aquí vemos el rango de aplicabilidad de los diferentes ensayos, justamente para poder determinar esta curva de degradación del módulo de corte, ¿no? Y también, obviamente, la de amortiguamiento, ¿no? Vemos ahí que la aplicación del ensayo de columna resonante va desde las deformaciones muy pequeñas que están en el orden de las 10 milésimas en porcentaje de deformación hasta el 0.1% en deformación cortante, ¿no? Esto nos está indicando que tanto en el ensayo de columna resonante como el ensayo de corte torsional tienen un rango de aplicabilidad para obtener la curva de degradación del módulo de corte máximo, que va desde esas deformaciones muy pequeñas de 10 milésimas en porcentaje de deformación hasta estos valores que pueden ser de 0.1% de deformación cortante, ¿no? Y nos damos cuenta que para poder completar esa curva necesitamos un ensayo adicional, que es el ensayo triaxial cíclico, que ya coge esos rangos de deformaciones que pueden solaparse o con los ensayos anteriores de columna resonante y corte torsional, y con la ventaja que el ensayo triaxial cíclico sí ya lo puedo llevar hasta mayores niveles de deformación, como estamos viendo acá, hasta cerca del 10% de deformación constante, ¿no? Y lo mismo sucede justamente para el tema de amortiguación, ¿no? Bueno, aquí tenemos las diferentes salidas que nos va a determinar este ensayo. Tenemos todavía aquí el actuador, las diferentes salidas de los sensores, ya sea de los acelerómetros que están en este ensayo o los proxímetros, que nuevamente les digo, los vamos a ver con mayor detalle más adelante, ¿no? Y tenemos el tipo de resultados que deseamos ver, ¿no? Y tenemos en las bolitas rojas, serían los círculos rojos, serían los datos de columna resonante como resultados ya, y las verdes serían los referidos a corte torsional. Esto es para un único nivel de confinamiento que está mostrando 6 de 800 kilopascal, ¿no? Y pueden notar ahí ya, por ejemplo, que los valores de ensayo de columna resonante han sido para frecuencias del orden de 55 Hz a 112 Hz, ¿no? Mientras que la de corte torsional, por sus siglas en inglés acá, torsional, son solamente de 0.5 Hz. Esta es la principal diferencia entre estos dos ensayos de corte torsional y columna resonante. Entonces, la finalidad de estos parámetros dinámicos es obtener justamente el comportamiento real y no lineal del suelo para el análisis dinámico de estructuras geotécnicas, ¿no? Podemos decir que con este tipo de columna resonante podemos captar tanto la parte elástica de deformaciones como la parte plástica, ¿no? Y este equipo, como lo menciona ahí, puede darnos hasta presiones de confinamiento del orden de 1500 kilopascal, y podemos aplicarlo a todo lo que vayan a ser las estructuras geotécnicas, que en nuestro caso principal han realizado ensayos para filas de lixiviación, desmonte de mina y desmonte de depósitos de relave, como se menciona. Aquí sí ya podemos hablar un poquito más de la forma en que actúa este actuador. Tenemos, si pueden ustedes notar, ahí tenemos 4 bobinas magnéticas. Ustedes
saben que cuando tenemos una bobina magnética y hacemos circular una corriente a través de esa bobina, se va a producir un campo magnético inducido, ¿no? Entonces, ese campo magnético inducido va a hacer que estos imanes que se muestran imanes permanentes dentro de esas bobinas magnéticas puedan moverse ya sea en un sentido o en el otro, dependiendo de la corriente cambiada o no de frecuencia o de sentido. Entonces, al invertir la dirección de la corriente, por decir, causamos un movimiento torsional en el espécimen. Y este movimiento torsional es medida por este acelerómetro que estamos viendo acá, ¿no? Que está este sería una especie de contrapesa, creo que el acelerómetro se encuentra en el otro lado. Todo tiene que ser aquí simétrico, ¿no? Si este es el acelerómetro, este sería un contrapeso, para que las cargas que sean transmitidas en forma torsional en el espécimen sean cargas simétricas, ¿no? La figura de la izquierda ya me muestra que me está diciendo que en este tipo de ensayo, la parte inferior del espécimen, en su base, se considera que, para todos los efectos, se considera que es fija, siendo que las mayores deformaciones de corte obviamente se van a dar en la parte superior, donde el espécimen está en mayor contacto con el espécimen, donde el actuador está en mayor contacto con el espécimen. Aquí tenemos algunos equipos desarrollados en otros lugares. Si no me equivoco, este es en una universidad. Y tienen otras formas de actuación. Esto, pero si se dan cuenta, tiene una forma de actuación en la base. Me imagino que en este caso que la parte fija se debe quedar en la parte superior. Aquí tenemos otro esquema donde estamos viendo ya más claramente que tenemos el acelerómetro, tenemos el contrapeso. Recuerden que queremos que estas cargas sean simétricas, ya sea al accionar hacia la izquierda o hacia la derecha. Tenemos la placa de accionamiento, como lo menciona ahí, las placas de apoyo y las bobinas de accionamiento. Y los imanes permanentes, como ya les había comentado, ¿no? Ahí tenemos una vista de perfil de este equipo, donde se muestran ya diferentes componentes para poder hacer el ensamblaje de este film, ¿no? Y poder realizar el ensayo. Ahí tenemos simplemente lo usual que puede ir en un ensayo también triaxial, ¿no? Las piedras porosas, las membranas, algunos tornillos de sujeción para fijar bien el actuador, etcétera, etcétera. Ya no voy a ahondar mucho sobre esta figura. Y aquí tenemos ya el espécimen preparado. Este espécimen ha sido preparado en 5 capas o 6 capas, dependiendo de qué tan preciso quiero ser, pero este espécimen debo confeccionarlo con la mayor precisión posible, porque el equipo podemos tener un equipo magnífico, pero si nosotros nos descuidamos en la confección del espécimen, vamos a obtener cualquier resultado. En la parte superior, lo que están viendo seguramente es un nivel de burbuja, ¿no? Porque queremos que quede exactamente plano el nivel terminado del espécimen, ¿no? El espécimen se muestra aquí que está colocado ya con membrana, ya ha sido fijado con el actuador. Aquí se están procediendo ya a colocar seguramente los proxímetros. Los proxímetros no se nota mucho acá, pero vamos a verlo en otras diapositivas más adelante. Esto a manera del extremo de un lápiz, como si fuera el borrador de un lápiz que se ve en color negrito, sería uno de los proxímetros, y en el otro lado tenemos otro proxímetro. Vamos a llamarlos proxímetros A y proxímetros B, ¿no? Y aquí tenemos ya todo el sistema ensamblado, una celda de acero a la cual le podemos dar esos niveles de confinamiento ya mencionados de 1500 kilopascal. En este caso, si se dan cuenta, no podemos usar agua para aplicar el nivel de confinamiento, entonces lo que usamos es nitrógeno. Con nitrógeno es que nosotros damos los niveles de confinamiento. Y estos son los cables de conexión
los cuales van a transmitir toda la data de los sensores que están internos hacia nuestro sistema de adquisición de datos y obviamente luego lo vamos a poder ver en una computadora. Y aquí otra figura más o menos simplificando qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Tenemos ahí como datos la longitud del espécimen, tenemos ya el cabezal sobre el espécimen. Este cabezal tiene una cierta, digamos, rugosidad para que tenga un mayor contacto con la parte superior del espécimen, ¿no? Vamos a tener deformaciones importantes, pero en la base y deformaciones importantes máximas en la superficie, ¿no? Y la intención de todo esto va a ser siempre obtener la curva de degradación del módulo de corte máximo en función de la deformación constante. Y lo mismo para el amortiguamiento. Aquí ya, esto lo vamos a ver también más adelante en un pequeño video, pero ya me muestra que nosotros en el ensayo de columna resonante estamos aplicando un rango de frecuencias. Si se dan cuenta, en este ejemplo estamos viendo un rango de frecuencias que van desde los 35 Hz hasta los 55 Hz. ¿Qué hace el actuador? Aplica, digamos, la frecuencia de 55 Hz y encuentra este nivel de respuesta. Luego va variando la frecuencia y digamos que la va disminuyendo la frecuencia hasta que llegamos a una frecuencia tal en que voy a tener mi respuesta máxima, ¿no? Aquella respuesta que nosotros llamamos de resonancia, ¿no? En la cual, digamos, para este nivel de frecuencia que aproximadamente debe ser 42 Hz, obtenemos la respuesta máxima del suelo, ¿no? Y a medida que ya nos vamos alejando también de esa frecuencia, vamos a tener respuestas menores, ¿no? Entonces, toda la intención de hacer un ensayo de columna resonante es obtener una curva como esta, ¿no? Y este punto máximo va a estar asociado justamente al módulo de corte máximo, ¿no? Vamos a tener esta ecuación que están viendo ustedes acá, donde el único dato a ser despejado es la velocidad de onda de corte, ¿no? Porque la frecuencia de resonancia va a ser conocida porque hemos conocido ya, digamos, la frecuencia natural va a ser conocida porque hemos conocido ya la frecuencia de resonancia, y es lo que queríamos. Estos están relacionados con la inercia del propio sistema del ensayo, y esto está relacionado a la propia inercia rotacional del espécimen, ¿no? Perdón, la inercia rotacional del sistema y la inercia rotacional del espécimen. Una vez determinado esta velocidad de onda de corte de esta ecuación determinada, a partir de este punto del ensayo podemos fácilmente ya calcular, según esta fórmula, el módulo de corte máximo, ¿no? El módulo de corte máximo. Y vamos a ver que va a ser diferente la forma en que vamos a calcular esto cuando ya se trate del ensayo de corte torsional. Recuerden esta fórmula, ¿no? El módulo de corte máximo en función de la velocidad de onda de corte. ¿Qué es lo que he determinado? Es la velocidad de onda de corte, que está relacionado justamente por qué tipo de transductor he usado, un acelerómetro, ¿no? De aceleración pasa a velocidad fácilmente. Obviamente, antes de realizar el ensayo, también se necesita hacer calibraciones del sistema, ¿no? Y ustedes están viendo ahí van a usar algunas barras de calibración que ya tienen propiedades muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, ustedes utilizan una barra de calibración de aluminio, y ese aluminio ya sabemos que tiene un módulo de corte, que tiene una cierta inercia, que tiene una cierta densidad. Es decir, si ensayo esta barra de aluminio, me deben dar estos valores que ya en la literatura están muy bien estudiados, se conocen muy bien. Y esas barras de calibración son las que me van a decir si mi equipo está trabajando bien o me van a dar valores coherentes o no. Bien, cuando hacemos el ensayo, vamos a iniciar un ensayo, nosotros aplicamos
al inicio excitaciones muy pequeñas al espécimen para ver si el efecto de consolidación del espécimen ha finalizado o no. Entonces hacemos varios ensayos para todos los niveles de confinamiento que vamos a usar, que en este caso están mostrando que van desde los 100 kilopascal hasta los 800 kilopascal. En el tiempo vamos viendo cómo va evolucionando el sistema o el espécimen. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, para donde es más notorio, para este esfuerzo de 800 kilopascal, comenzamos en un valor menor. A medida que avanzamos en el tiempo y el espécimen se va consolidando o asentando mejor, tenemos un valor mayor, que ya está cerca de los 200 megapascales. Y a medida que avanzamos en el tiempo, esperamos el momento en que estos valores ya no cambien, que están representados por estos 3 puntos. Cuando estamos en estos niveles, podríamos decir que el espécimen ya está completamente asentado ya para empezar a aplicar los diferentes niveles de excitación. Hemos llegado a un punto en que ese espécimen no se va a mover más, ¿no? Ya para estos 1000 minutos podríamos decirse ya que mi sensor de desplazamiento vertical ya no ha cambiado nada. Igual para todos los niveles de confinamiento efectivo. Y tenemos aquí en este gráfico, podemos ver también cómo va evolucionando esto, ¿no? Nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo, el espécimen se va rigidizando un poquito más hacia su nivel, digamos, en que el espécimen ya se asentó bien. Recuerden, estos son para niveles de excitación muy pequeños al inicio, ¿no? Partimos de esta curva anaranjada, esta curva azul, luego llegamos a esta curva amarilla y se da cuenta que ya las demás curvas se sitúan en la misma posición y el punto inicial va a corresponder a una cierta frecuencia, ¿no? Hemos pasado de una frecuencia en la cual el espécimen todavía no estaba muy bien consolidado hacia una frecuencia ya típica, cuando se puede decir que el espécimen ya llegó a su nivel de consolidación final. Y esto es simplemente un gráfico que me está reflejando ya cómo han variado estos niveles del módulo de corte máximo para cada nivel de confinamiento, tanto en la etapa de carga como en la etapa de descarga. Y ya prácticamente cuando nosotros ya realizamos el ensayo aquí tenemos unos resultados tanto de columna resonante como corte torsional. Nuevamente los círculos naranjas corresponden al ensayo de columna resonante y los verdes corresponden al ensayo de corte torsional, que han sido normalizados con respecto a su valor de corte máximo, ¿no? Para las pequeñas deformaciones, ¿no? Y aquí tenemos una serie de curvas obtenidas para cada uno de los niveles de excitación con que se ha trabajado este espécimen. Dense cuenta que al inicio tenemos curvas que son simétricas, ¿no? Estas curvas que son simétricas me van a poder permitir calcular el amortiguamiento por un método llamado de ancho de banda, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dense cuenta que estas curvas, a medida que aumenta el nivel de excitación, ya van teniendo una forma que no es simétrica, ¿no? Donde tenemos que el lado derecho es más largo que el lado izquierdo, ¿no? Entonces, para estos casos ya no voy a poder calcular el amortiguamiento con el método de ancho de banda, que sería más apropiado para estos niveles de excitación bajos. Voy a tener que utilizar para estos casos ya calcular el amortiguamiento por un método llamado de decremento logarítmico, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos justamente lo que les mencionaba, ¿no? Que ese método de ancho de banda me sirve para las deformaciones pequeñas, ¿no? Donde se tiene esta forma simétrica de las campanas para poder determinar, ¿no? De la amplitud de respuesta del espécimen, ¿no? Ya para deformaciones que van del orden de 10 a la menos 3 hacia 10 a la menos 1, como lo muestra acá, es preferible utilizar el método del decremento logarítmico, como se muestra en esta figura, ¿no? Hay una fórmula simplemente que creo que las conocen algunos desde academia, que el decremento logarítmico
Es una función matemática que está relacionada con ver cuál es la amplitud en un ciclo y cuál es la amplitud en otro ciclo. Esto cuando la excitación ha sido parada de improviso a un cierto número de ciclos y dejamos que el ciclo empiece a vibrar solamente por inercia, ¿no? Obviamente, como no existe la excitación, las amplitudes van a ir creciendo muy rápido, ¿no? Y esta forma en que la amplitud decrece es lo que me va a permitir calcular justamente esos valores de decremento logarítmico, y en función de ese decremento logarítmico vamos a calcular el amortiguamiento. Ahora, tenemos aquí para calcular justamente utilizar este método de ancho de banda. Si recordamos esta ecuación que rige un sistema dinámico donde tenemos aquí una fuerza impulsora y aquí tenemos la frecuencia de excitación, vamos a tener un factor de amplificación dinámica que está dado por esta ecuación, y eso corresponde a una ecuación teórica, ¿no? Entonces tenemos que aquí para la curva roja tenemos datos del ensayo, mientras que la azul es una data teórica, ¿no? Entonces vamos a tener que llevar nuestra curva de ensayo hasta que todos sus puntos se correspondan, digamos, con esta ecuación que tendría que ser la que estamos asumiendo que representa este tipo de movimiento dinámico, ¿no? Y esto va a estar dado en función de la amplificación máxima, o sea, de estos puntos máximos de los datos teóricos, y va a estar dado justamente por la factor de amplificación dinámica, que también es otro dato, y vamos a tratar de que ese error sea minimizado, porque esto es una especie de ecuación implícita, ¿no? Y esa ecuación implícita se puede resolver más fácilmente con la herramienta en Excel que llamamos Solver, donde voy probando cuál es la frecuencia resonante que me va a dar el amortiguamiento adecuado, de tal manera que la curva teórica coincida con la curva del experimento, ¿no? Y de esa manera sé que mi amortiguamiento va a tener este valor, ¿no? De 0.67%. Esa es la manera de calcular el amortiguamiento por el método de ancho de banda. Y aquí tenemos ya lo que ya les había mencionado también, de calcular el amortiguamiento por el método del decremento logarítmico, ¿no? Pero ya vamos a pasar al siguiente. Y aquí, ¿cómo obtenemos la deformación? Otra vez tenemos aquí que debido a la distribución de fuerza de deformación, nos dice que no es uniforme en la dirección radial del plano central de los esquines del suelo, existe una aproximación denominada radio equivalente, ¿no? El cual justamente considera la no uniformidad de la distribución de estas deformaciones constantes, ¿no? Tenemos estas relaciones matemáticas que están relacionadas con el sensor del equipo, por ejemplo, K, que es el factor de calibración del acelerómetro que estamos usando para el ensayo. Lo demás son factores de amplificación también que se usan en este ensayo, que ya tienen unos ciertos valores conocidos de acuerdo a las calibraciones que se han hecho. Tenemos el radio del Fekinen, que es conocido, y el radio equivalente ya en la literatura se encuentra que están oscilando entre estos valores, ¿no? De 0.79 a 0.82 del radio inicial del Fekinen, ¿no? Y tenemos la longitud también del Fekinen. Usamos todos estos datos, entonces podemos calcular el portante máximo, y en función de eso, pues, calcular también una deformación portante equivalente, ¿no? En función de este radio equivalente. Es un poco solamente de matemáticas. El ensayo de corte torsional. Como les mencionaba, este equipo me permite hacer dos tipos de ensayos, ¿no? El ensayo de columna resonante y el ensayo de corte torsional. El ensayo de corte torsional es otro método que me determina el módulo de corte, y lo hace esta vez, como ya les había mencionado, a una frecuencia menor, y por determinar ahora
un lazo histerético, un comportamiento de esfuerzo de formación. Recuerden que en columna resonante lo hacíamos por determinar una velocidad de onda proveniente de nuestro acelerómetro, ¿no? Nuevamente aquí les muestro, aquí en esta figura nos se ve más claramente que es el acelerómetro y este es el contrapeso, ¿no? Y aquí ya podemos ver más claramente los proxímetros, ¿no? Tenemos, digamos, el proxímetro. ¿Y cómo funciona esto? Simplemente entre el proxímetro y estas barritas o plaquitas de aluminio se forma una especie de campo electromagnético, ¿no? Entonces, la variación de ese campo electromagnético, mejor dicho, varía a medida que el proxímetro justamente se aproxima a la plaquita o se aleja de ella. Varía el campo electromagnético. Entonces, las mediciones en voltaje de variación de ese campo electromagnético me lo traducen en mediciones de deformación. Y eso es lo que me permite, al final de cuentas, tener esas distintas mediciones de deformación. Me va a permitir no solamente conocer el esfuerzo, sino también las deformaciones asociadas en torsión del espécimen. Dense cuenta que cuando el espécimen esté ejecutando sus movimientos de torsión, mientras un proxímetro se acerca, el otro se va a estar alejando, y viceversa, ¿no? ¿Y cómo se realiza esto? Aquí tenemos, si ustedes ven la curva en color rojo, tenemos, digamos, corresponde a un cierto nivel de excitación, ¿no? Tenemos un lazo histerético pequeño. Si trazamos una curva secante a través de este lazo histerético, vamos a obtener, la pendiente me va a dar el módulo de corte para ese nivel de formación pequeña. Y un siguiente nivel de excitación de ausente de mayor amplitud me va a dar otro lazo histerético donde se ha tenido que disipar mayor energía. Entonces, al trazar nuevamente las secantes para ese lazo histerético, obtenemos el otro módulo de corte. Obviamente sabemos que para una pendiente mayor implica un módulo de corte mayor, mientras que una pendiente menor indica que se está degradando el módulo de corte, ¿no? Como se muestra ya acá en esta figura para varios ciclos o varias amplitudes de deformación constante, ¿no? Y ¿cómo se voy a determinar en este caso el módulo de corte? Simplemente se hace cuenta ahora tiene esta fórmula, ¿no? El esfuerzo constante entre la deformación constante. De esa manera simplemente estoy determinando ahora mi módulo de corte máximo. Dense cuenta que era diferente en la anterior, cuando hacíamos con columna resonante, que determinamos la velocidad de onda, lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por la densidad y obteníamos el mismo módulo de corte. Y aquí obtenemos, como obtenemos en este tipo de ensayo el módulo de amortiguamiento, ya con esta expresión que debe ser la que conocía de usted, que va a depender simplemente del amortiguamiento del área de este lazo histerético, ¿no? Y de la energía de formación elástica que se puede tener en este ensayo, ¿no? Representada por esta área triangular. Esto es ya creo que bastante conocido y vamos a pasar simplemente a la siguiente. Ok, nuevamente temas de calibración. Los proxímetros que les había mencionado anteriormente también son calibrados, ¿no? Aquí tenemos, si lo notan, este es una especie de micrómetro que puede medir hasta milésimas de milímetro. Y simplemente voy a cambiar la posición de mi proxímetro y voy a ver qué tanto y cómo reacciona con respecto al micrómetro, ¿no? Entonces, abajo tenemos ya las correlaciones que se han hecho, tanto para el proxímetro A como el proxímetro B, y es lo que deberíamos esperar, ¿no? Esperar, ¿no? Una correlación de 1, en este caso queremos tener mediciones muy buenas, ¿no? Aquí en el ensayo de corte torsional vemos ya en este caso la excitación de la bobina, que es de forma sinusoidal, y en estas figuras que están saliendo medio borrosas, pues pertenecen tanto al proxímetro A como al proxímetro B. Estas mediciones me indican que hay bastante ruido en las señales medidas, ¿no? Entonces, ya sea a través de
filtro, se hace un filtrado de la señal y tenemos esta señal ya filtrada, que es lo mismo del proxímetro A y el proxímetro B, ¿no? Y aquí ustedes pueden notar justamente también lo que les mencionaba, ¿no? Dense cuenta que mientras un proxímetro se aleja de la repente deberíamos tener las mayores amplitudes de movimiento, el otro debería estar más cerca del vecino, y está en un valle, ¿no? Entonces está moviéndose en la dirección opuesta, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Nuevamente ya tenemos aquí ya el lazo histerético, aquí tenemos un lazo histerético. Cuando tenemos deformaciones cortantes muy pequeñas, siempre se va a colar bastante ruido en las mediciones que estamos haciendo, ¿no? Ingresamos esta señal a un programa como MATLAB y filtramos la señal y ya tenemos un enlace histerético ya más puro, ¿no? Lo mismo sucede para de repente ese otro nivel de deformación cortante. Necesitamos filtrar las señales y limpiarlas del ruido que puedan tener. Aquí quiero mostrarles un pequeño video de cómo justamente se va formando esta curva, que viene a ser la respuesta máxima en el ensayo de columna resonante, y que justamente me va a determinar el módulo de corte para ese nivel de resonancia, ¿no? Se han elegido ya las frecuencias de excitación, el número de pasos y el rango de frecuencias entre los cuales se quiere trabajar este fenómeno. Si se dan cuenta que hemos elegido un rango de frecuencias que van desde 85 hasta 92, ¿no? La curva en rojo es la respuesta del suelo para cada frecuencia en la cual está siendo excitado, ¿no? La otra curva, si no me equivoco, debería ser el ángulo de fase asociado a este movimiento. Acuérdense que las ecuaciones de dinámica de un sistema lineal tiene siempre asociado un ángulo de fase. Ahí ya prácticamente ya se presentó el pico y ya estamos en las frecuencias para las cuales ya la respuesta empieza a decaer, ¿no? Ok, ahí es donde ya tenemos prácticamente el ensayo completado para un cierto rango de frecuencias para un cierto nivel de confinamiento, ¿no? Vamos a para la siguiente. Ya. Y ahora sí tenemos el ensayo de corte porcional. Esta es una de las salidas en pantalla ya de cómo se mostraría en pantalla cuando se está realizando el ensayo en la pantalla de la computadora. Y tenemos el lazo esferético y aquí tenemos dos curvas, ¿no? La curva en blanco sería el esfuerzo cortante en kilopascal que se está aplicando en este cine, mientras que en rojo tenemos la deformación, la deformación cortante, ¿no? Lo mismo para otro nivel de excitación. Aquí ya tenemos que los esfuerzos en las deformaciones se han incrementado, ¿no? Bueno, como este tipo, ya les había mencionado los resultados que salen, aquí tenemos resultados para diferentes presiones de confinamiento que van desde 200 kilopascal hasta los 800 kilopascal con una descarga con un ensayo que se le hace una descarga de 200 kilopascal, ¿no? Dense cuenta aquí una cosa, ¿no? Que cuando el espécimen se ha reutilizado hasta ese valor de 800 kilopascal de confinamiento efectivo, cuando se hace la descarga ya no salen, los valores en descarga no salen por encima del valor de descarga que había sido inicialmente, ¿no?
cuando estábamos incrementando las cargas. El espécimen me está mostrando que ya mantiene una rigidez, digamos que ha memorizado una cierta rigidez por haber sido sometido a estos valores de 800 kilopascal, ¿no? Y ya su comportamiento a 200 kilopascal es superior al viaje de ida que era en 200 kilopascal en etapa de carga. Aquí tenemos ya valores normalizados. Se normaliza cada valor del módulo de corte con respecto al módulo de corte máximo, que obviamente ha sido para las deformaciones más pequeñas. Y lo mismo hacemos con los valores de amortiguamiento. Tenemos otra figura similar para 100 kilopascal. Y aquí está mostrando algunos resultados cuando para diferentes especímenes, cuando se utiliza, digamos, ya sea el corte torsional o el de columna resonante, ¿no? Vemos que a veces no hay mucha correspondencia en algunos casos, pero en este caso, digamos, sí tenemos para 600 kilopascal, tenemos plena concordancia, ¿no? Que los ensayos de corte torsional realizados, como se está mostrando acá, para frecuencias muy bajas, de 0.1 hasta 1 Hz, coincide, digamos, con los valores de columna resonante que han sido realizados para un valor superior a los 100 Hz, ¿no? Y todos los valores están arrojando más o menos un valor de 200 megapascal. Aquí estamos asociando ya estos resultados de laboratorio a curvas que pertenecen a Men, uno de los autores que ya les había mencionado, y lo mismo se hace para los valores de amortiguamiento, ¿no? Son estas curvas finalmente las que nosotros, de repente ya que se emparejan bien con los resultados del ensayo, las que se van a usar justamente en los análisis dinámicos, ya sea por elementos finitos o diferencias finitas, cuando se quiere hacer un análisis de respuesta física de una estructura, ¿no? Vamos a necesitar este tipo de curva, y este tipo de curva tiene que estar sustentado por los ensayos. Aquí tenemos los valores normalizados de otro ensayo de 100 kilopascal, que van desde los 100 kilopascal a los 800 kilopascal. Vean cómo convergen casi todos los valores en una única curva cuando son normalizados. Y eso básicamente es lo que más me va a importar. No quiero conocer los valores normalizados de todos estos datos. Y aquí ya se habla, digamos, de escalar el módulo de corte máximo por un cierto factor de corrección para tener en cuenta las granulometrías mayores, ¿no? Tenemos que acordarnos que estamos limitados en este equipo porque el espécimen que podemos ensayar es de 2.8 pulgadas, ¿no? Y eso me restringe a utilizar material menor a la media pulgada. Entonces, si tengo material mayor, tengo que hacer algún tipo de ajuste de ese módulo de corte, y aquí estamos mostrando de repente alguna manera de hacer eso, ¿no? Como conclusiones, es obvio que es indispensable hacer estos ensayos dinámicos para un análisis de respuesta sísmica. Recuerden que antes, cuando no se tenían estos ensayos aquí en el Perú, lo que hacían era simplemente coger el primer punto de un ensayo de campo, que era los ensayos sísmicos, donde solamente determinas el módulo de corte máximo al inicio, ¿no? Y prácticamente el nivel de cómo se va degradando la curva no lo conoces para nada, ¿no? Y que estaban simplemente empleando ciertas curvas de literatura sin tener para nada en cuenta cómo se estaban deformando en realidad esos materiales, ¿no? Y eso es lo que me permite este ensayo, ¿no? Me permite obtener las curvas de degradación tanto en el rango elástico como en el rango inelástico, ¿no? Y a estos ensayos están influenciados por, ya se han dado cuenta, la presión de confinamiento, ya lo hemos visto en varias figuras, era muy importante.
El índice de plasticidad del suelo, su relación de vacíos es obviamente coeficiente de uniformidad de las partículas, el diámetro promedio, el porcentaje de contenido de pinos, la frecuencia de excitación y el número de siguientes, ¿no? Ya habíamos establecido también que la principal diferencia entre el ensayo de columna resonante y el ensayo de corte torsional es la frecuencia de excitación, ¿no? El equipo de RCPS está diseñado para muestras de tamaño máximo de media pulgada. Eso es básicamente lo que quería mostrarles respecto a la columna resonante. Y vamos a ver, ahora si nos da el tiempo todavía, el ensayo de presentarles brevemente el equipo que ha adquirido recientemente el laboratorio, que es un equipo triaxial cíclico de la empresa GDS Instrument. Entonces, vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, que se está viendo la pantalla? Sí se ve, ingeniero. Sí, sí se ve, ingeniero. Ok. Bueno, esta era una diapositiva simplemente para un poco mostrar a través de esta gráfica, pues que estamos nosotros en una zona sísmica y que la realización de estos ensayos siempre van a ser forzosos, ¿no? Para hacer evaluaciones sísmicas de estructuras que nosotros podamos considerar de repente importantes, ¿no? Y ¿para qué me va a servir el ensayo de aquí al cíclico? Es justamente lo está mostrando estas dos figuras, ¿no? Para determinar curvas de resistencia cíclica y para hacer también lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Que con el ensayo de columna resonante me quedaba corto en cuanto a determinar la curva completa. Entonces, era una necesidad para nosotros como laboratorio tener ya este tipo de equipo para poder, digamos, ampliar el rango en que estábamos entregando estos resultados de ensayos, ¿no? Y podemos completar con el ensayo triaxial cíclico la parte de mayores deformaciones, ¿no? Tener la curva completa de degradación del módulo de corte con respecto a la deformación de corte. Aquí simplemente algo parecido ya a lo que habíamos mostrado. Tenemos ensayos dinámicos, ensayos de campo, ensayos de laboratorio. Los ensayos de campo no lo sabemos que son el SPT, y con medición de presión de poros y otros diferentes ensayos, ¿no? De referencia química. Y por ensayos de laboratorio tenemos en baja deformación, lo que ya habíamos mostrado, columna resonante, corte torsional, Bender element, que de repente en futuro podríamos hacerlo. Y tenemos en alta deformación, triaxial cíclico, el corte cíclico y mesa vibratoria, ¿no? Y aquí tenemos simplemente un cuadrito que muestra el cambio de propiedad en el suelo con la deformación por corte, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente para que no nos tome mucho tiempo. Aquí básicamente les estamos mostrando el equipo triaxial cíclico que acaba de adquirir el laboratorio. Y hemos hecho el esfuerzo de comprar un equipo triaxial cíclico que nos permita ensayar hasta diámetros de 6 pulgadas, ¿no? Con lo cual nos permite ya poder ensayar solo granulares de hasta 1 pulgada de tamaño máximo, ¿no? Este equipo se compone básicamente de un marco de carga que tiene un actuador dinámico en la parte superior, un controlador neumático de presión de celda, un controlador de presión que me va a gobernar las contrapresiones que yo aplique a mi celda, y un sistema de adquisición de datos, ¿no? Entonces, perdón, este era el sistema de adquisición de datos. El controlador de presión estará aquí. Y todo esto va manejado mediante un software. Obvio que no les había mencionado, pero los procesos, por ejemplo, para procesar toda la data de los ensayos de columna resonante, de ensayos dinámicos en general, y de este ensayo que decía cíclico, la data es inmensa. Imagínense que se capturan miles de datos por segundo.
y ya necesitamos pues sistemas de adquisición de datos bien robustos para manejar esta cantidad de datos que se pueden realizar, ¿no? Este equipo es bastante versátil, entonces ya podemos ver que se pueden hacer varios ensayos, ya como está mostrado ahí, con presión axial, con presión axial. Los triaxiales estáticos, ensayos de consolidación, saturación, trayectoria de esfuerzos, ensayos multietapas, ensayos dinámicos por carga controlada. Este equipo tiene esa ventaja, ¿no? Puede trabajar ya sea por carga controlada o ensayos de formación controlada. Y también podemos hacer en un futuro los ensayos de módulo resiliente. Descripción general del equipo. Aquí ya tenemos el equipo ya instalado en nuestro laboratorio. Ahí está mostrando ya con mayor claridad que tenemos un actuador electromecánico, el actuador electromecánico, que es diferente a los actuadores antiguos que eran en función de actuadores neumáticos, ¿no? Al ser un actuador electromecánico es un equipo, digamos, que tiene mayor precisión. Tenemos esta celda que ya les dije, permite hasta 6 pulgadas de diámetro. Vamos a poder ensayar 2.8 pulgadas hasta 6 pulgadas de diámetro. El controlador de presión que ya nos habíamos mostrado y el equipo neumático, y abajo tenemos el sistema de adquisición de datos. Y aquí ya estamos mostrando en pantalla el software de GDC-LAC, la empresa GDC Instrument, y tenemos otra foto aquí, otro perfil. Tenemos el adquisidor de datos, el controlador neumático, funcionamiento del equipo. Brevemente, simplemente desde la fuente de aire presurizado pasa a un controlador neumático y suministro presión a la celda, ¿no? Tenemos una celda de carga sumergible que tiene la ventaja de que al ser sumergible no mide directamente los esfuerzos comunicados al suelo sin tener que hacer correcciones de fricción del pistón con la celda, ¿no? En un ensayo triaxial típico debemos tener más o menos un colchón de aire en la parte superior, ¿no? La razón de ese colchón de aire debe ser que minimice los cambios de presión de celda durante la entrada y salida del pistón, ¿no? Esa es la razón de tener un pequeño colchón de aire en la parte superior, ¿no? Y acá debió decir 90% agua, pero no se escapó. Y simplemente luego tenemos que aplicar las etapas de saturación y consolidación. Las etapas de saturación y consolidación son muy similares a lo realizado para ensayos triaxiales estáticos. Luego, lo único que cambia simplemente es la forma de dar la carga. Las cargas ya no van a ser dinámicas en los tipos triaxiales típicos, ¿no? Vamos a medir nuestra presión de poros a través de los adquisidores de datos, ¿no? Todos los parámetros que necesitamos medir de este ensayo, ¿no? Aquí muestran nuevamente diferentes partes del equipo, cómo se ensambla, la aplicación de carga y la lectura de los transistores, ¿no? Otras vistas generales. Ahí se ve más claramente el transistor de presión, de confinamiento. Es un equipo neumático, ¿no? La entrada de aire está, donde está esta flecha azul, está mostrando el ingreso de aire, ¿no? Tenía su salida y ahí estamos alimentando acá en la parte superior. Aquí está correcto, 10% de aire, 90% de agua. El transductor de presión de poros, básicamente estamos simplemente mostrando todo el equipo, ¿no? El ingreso de contratación del pequeño. Y tenemos ya en este tipo de ensayos siempre vamos a tener simplemente lo que llamamos la inversión de esfuerzo, ¿no? Cómo va cambiando vamos a tener que los esfuerzos principales van a cambiar en el sentido vertical al sentido horizontal cuando hagamos este tema de la carga cíclica, ¿no? Porque vamos a tener que, en un sentido, vamos a tener que el esfuerzo inicial que teníamos un cierto esfuerzo desviador, pero en el otro sentido vamos a tener que, como la carga va variando, tenemos ahora que disminuye con respecto al valor inicial, se produce una inversión de esfuerzo y vamos a tener el esfuerzo principal en la dirección horizontal.
Entonces, ya les habíamos mencionado que podemos ensayar especímenes de hasta 6 centímetros de diámetro, y aquí tenemos algunos datos de un espécimen de prueba que se ha ensayado a valores de 400 kilopascal de confinamiento efectivo. Y aquí algunas figuras que me muestran cómo trabaja el equipo para controlar la presión de poro y la presión de celda en el tiempo, ¿no? Hasta obtener obviamente un parámetro B que me indique que la saturación se ha completado, ¿no? La etapa de consolidación, aquí ya muestra, estos gráficos pertenecen ya a algunas pruebas que hemos hecho de manera exitosa sobre el espécimen. Al principio les comento que tuvimos una cierta dificultad en hacer este tipo de pruebas porque algunos parámetros no los comprendíamos inicialmente, básicamente esto que mencionan aquí como datum, ¿no? Y esto básicamente está relacionado a que cómo se controla la carga en el equipo. Ya al ser un equipo, digamos, de mayor precisión en su parte electromecánica, siendo un poquito más sofisticado que los equipos neumáticos, también tiene la desventaja que necesita una mayor información para poder, digamos, en su control. Hay un sistema no voy a ahondar mucho, simplemente voy a decir que hay un sistema de retroalimentación de lazo cerrado que me permite hacer que el control ya sea de formación o de carga sea más preciso. La desventaja, un poquito la desventaja de tener este tipo de control de carga que es más preciso, es que el sistema necesita una mayor información. ¿Cuál es esa mayor información? De antemano tú le digas al equipo, hey, la rigidez del espécimen va a estar en un valor de tanto. Se necesita darle una estimación de rigidez del espécimen de tal manera que el equipo al final no pueda tener algunas vibraciones bruscas que indicarían que no está logrando hacer ningún tipo de control. Tenemos una ventaja, por un lado, mayor sofisticación, pero debemos darle también una mejor información para no tener, digamos, escenas en que el equipo pueda ser estropeado o malogrado. Prácticamente creo que con eso sería todo, ¿no? Porque tenemos aquí ya la variación de la lectura de la celda de carga en el tiempo, la variación de la lectura de la representación en el tiempo. Tenemos los ciclos de sinusoidales que nos miden la deformación y son la carga y acá el desplazamiento, ¿no? El ensayo triaxial cíclico, recuerden, me sirve para evaluar licuación. No he podido todavía, ya de repente en otra presentación con un poquito más de tiempo les puedo mostrar, aunque pueden encontrar videos en YouTube también de licuación de suelo. Este equipo nos va a permitir realizar este tipo de ensayos y así también con los ensayos de formación dinámica que ya les había mencionado. Estos dos equipos son fundamentales para hacer justamente los análisis, como ya les había mencionado, análisis químico o análisis de respuesta dinámica de los suelos. Y me complace decir que ya tenemos ahora con esta última adquisición ya el set completo, al menos para poder hacer este tipo de análisis, y más a futuro podrá apuntar, digamos, a otro equipo que sería el de corte simple cíclico. Digamos que con eso podríamos completar el rango de ensayos dinámicos con los cuales podríamos contar en nuestro laboratorio. Bueno, eso sería todo por el momento y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero, por tan buena presentación. Personalmente, a los que nos gusta la mecánica solo es experimental, todo esto me parece muy apasionante. Y bueno, quería felicitarlo y agradecerle por mostrar su conocimiento aquí con la comunidad geotécnica de la UPC y también con otras personas que han deseado
entrar al evento. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en laboratorios en el extranjero y debo decir que el laboratorio de Andes no tiene nada que envidiar. Admiro mucho su cultura de mejora continua y de innovación constante. He también tenido la oportunidad de enviar muestras a su laboratorio y sus resultados son excelentes, tanto triaxiales, a corte directo a gran escala. Entonces, bueno, solo quería agradecerlo. Y ahora tenemos algunas consultas del público. La primera es, ¿existen diferencias importantes entre la medición de velocidad de ondas de corte en el laboratorio y de ensayos de campo de geofísica como MASW? Sí, podría, en principio puede haber diferencias importantes entre estas velocidades de onda de corte. Lo que podría indicarles que lo que a nosotros realmente nos importa es la forma en que se degrada este valor del módulo de corte máximo. Podemos tener velocidades de onda de corte diferentes, no vamos a tener exactamente, pero no deberían ser tampoco tan diferentes. Es más, en algunos casos, hemos tenido, digamos, una coincidencia bastante cercana entre los valores de velocidad de onda de ensayos geofísicos con los valores de velocidad de onda registrados a partir del ensayo de columna resonante. Pero digamos, son casos felices, pero no es la regla, no sería mentirles que ambos parámetros van a coincidir siempre en campo contra respecto a lo que se hace en los ensayos. Pero tampoco podemos decir que son muy diferentes. Y repito, lo que más nos interesa es la forma en que está cambiando el módulo de corte con la deformación cortante. Porque al final de cuentas, nosotros no vamos a utilizar las velocidades de onda de corte, las velocidades de onda de corte máximo adquiridas en el laboratorio, que no vamos a hacer lo que vamos a hacer. Tenemos cómo degrada la forma en que degrada el módulo de corte máximo, pero vamos a usar la velocidad de onda de corte máximo obtenida a partir del ensayo geofísico en campo, que sería lo más real, ¿no? Ok, muchas gracias por su respuesta, muy buena respuesta. Tenemos otra consulta. Así como en los ensayos triaxiales estáticos, el método de curvas homotéticas ha demostrado resultados adecuados, ¿también sería posible aplicarlo para ensayos de columna resonante y corte torsional, sobre todo en partículas sobre tamaño como desmontes y ORE? Sí, es más, nosotros estamos realizando justamente ensayos bajo esta modalidad, ¿no? Donde se realizan curvas homotéticas. Obviamente ese es el tema, ¿no? La mayoría de muestras que provienen de minas tienen esta naturaleza de ser partículas mayores, ¿no? Y estamos limitados por este tamaño, entonces siempre va a ser necesario utilizar ese método, digamos, de paralelismo entre una curva granulométrica obtenida en el laboratorio que se aproxime o que sea escalada al valor de la curva granulométrica que se tenga de campo, ¿no? Eso de la curva homotética lo utilizamos tanto en ensayos estáticos como también para estos ensayos de columna resonante. Oh, genial. Acá tenemos otra consulta. Dice, ¿existen diferencias significativas en cuanto a las curvas dinámicas entre muestras remoldeadas y muestras inalteradas, en particular para suelos cohesivos? Claro, para suelos cohesivos, si tengo un suelo cohesivo que es inalterado y lo voy a ensayar luego en una forma disturbada, siempre voy a tener valores diferentes, porque puedo tener recordemos un poco que los valores de módulo de corte va a depender básicamente de la rigidez inicial que tenga el efectivo. Y nosotros sabemos que algunos suelos cohesivos en su estado natural tienen un grado de rigidez elevado, ya sea por la forma en que las partículas están estructuradas en forma natural
Y cuando nosotros disturbamos estas partículas, ya la rigidez puede cambiar por completo, ¿no? Y vamos a tener obviamente resultados muy diferentes de ensayar un solo cohesivo que no ha sido alterado de un solo cohesivo que ha sido totalmente disturbado, ¿no? A veces el remoldeo no va a capturar la estructura original que tenía el suelo en su forma natural, ¿no? Perfecto, una muy buena respuesta. Tenemos unas 3 preguntas finales. El ensayo tercial cíclico ya está disponible para ser usado comercialmente. ¿Van a implementar ensayos de tipo Bender Element? En el ensayo triaxial cíclico estamos ya en las pruebas finales. Esperamos a más tardar en 2 semanas estar ofreciendo ya comercialmente. Aquí tenemos la ventaja adicional que ya no solamente lo podemos usar en 2.8 pulgadas, sino también en 6 pulgadas. Ya hemos hecho un esfuerzo, un costo es un poquito mayor la inversión, pero ya vamos a poder hacer ensayos en este tamaño de ciudad. Bender Element es un tipo de ensayo que se puede actualizar con este equipo. Es más, simplemente tenemos que hacer alguna inversión adicional y a futuro también podríamos hacer los ensayos de Bender Element con este tipo de equipo. Este equipo en realidad permite muchas actualizaciones también, no solo de Bender Element, sino del módulo resiliente, incluso a futuro podríamos estar hablando incluso de temas de suelo no fracturado con este tipo de equipo. Genial. Es un ensayo bastante completo, entonces, por lo que veo. Sí, no, podría decirse que se ha pensado durante bastante tiempo en la elección del equipo que queríamos. Genial. Acá tenemos unas últimas consultas. ¿Han realizado ensayos con el equipo RCTS para arenas o arcillas de la ciudad de Lima para la obtención de curvas dinámicas? ¿La han comparado si es que la han hecho con modelos existentes en la literatura? Hemos hecho ensayos de RCTS básicamente para las consultoras y para proyectos mineros, ¿no? Por ahí ha habido un par de investigaciones o ensayos que hemos realizado para un investigador, creo, si no me equivoco, que está relacionada a la UNI, no recuerdo ahorita su nombre, pero creo que han sido arenas del Callao, si no me equivoco. Creo que él esos datos de repente los tendríamos que verificar con él, ¿no? Si es que están disponibles, ¿no? Pero sí se han hecho algunos ensayos ya de las arenas de Lima, básicamente del Callao. Muchas gracias. Y finalmente una consulta que es ya de parte de los alumnos, de los estudiantes. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que ha tenido que enfrentar en su carrera en el laboratorio? Algo así tan como reto, algo que haya sido bastante significativo, justamente creo que estaría relacionado con este tipo de ensayos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, el equipo que hacía el cíclico con el cual aprendí a hacer justamente los ensayos, valga la redundancia, pero hacía el cíclico en el CICNIC. Antes de que lo pudiera usar, llevaba como 7 años empolvándose, ¿no? Entonces, podría decirse que ese ha sido mi mayor reto, poder manejar ese tipo de equipos y luego tratar otros de los retos de repente que considero importantes, haber podido hacer un equipo aquí en laboratorio antes denominado de corte directo a gran escala, que podría ser motivo fácilmente de otra presentación. Pues podríamos partir desde cero en la construcción de un equipo de corte directo a gran escala para poder medir la resistencia de interfaz entre dos materiales de diferente naturaleza, ¿no? Ya sea una membrana y un suelo de baja permeabilidad, ¿no? Luego poder contrastar los resultados de los ensayos de este equipo con equipos de la anterior empresa en la cual trabajé, que era Ausenco.
trabajando con muestras gemelas y obtener los mismos resultados es algo gratificante, ¿no? Pero no contento con eso, ensayamos también, enviamos unas muestras al laboratorio especializado de sintéticos en Estados Unidos, que es del CRI, y justamente esperábamos ansiosamente los resultados del CRI, ¿no? Y otra vez simplemente para ver que nuestros ensayos estaban empalmando en todos los niveles de esfuerzos normales aplicados, ¿no? Entonces, eso nos dio la confianza de que el equipo construido acá en Lima, Perú, estaba dando los valores correctos, ¿no? Y ya hemos hecho, no sé, ya iremos por los 100 ensayos o 200 ensayos para diferentes proyectos mineros de este equipo de corte directo a gran escala, ¿no? Ha sido un buen reto poder construir este equipo. Y eso es lo que tratamos, ¿no? De estar al día con lo que se requiere en la industria, ¿no? Nos jactamos ahorita de ser el único laboratorio que está trabajando con confinamientos elevados en ensayos triaxiales, que estamos llegando a los 1200 kilopascal, ¿no? Cuando en el común de la industria se están haciendo solamente confinamientos efectivos de hasta 600 kilopascal. Entonces, tratamos de estar siempre adelante y tratando de estar al día con las exigencias de la industria minera, que requiere mayores niveles de confinamiento y mayores prestaciones en todos los ensayos, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Sí, personalmente yo también tuve el reto que usted menciona, aprender a manejar un equipo triaxial. No es algo fácil. Entonces comparto su respuesta en ese aspecto. No sé si Rodrigo o Frank tienen algunas palabras finales ya para Sí, cerrando sí, la ponencia. ingenieros. Sí, ante nada, primero felicidades por la adquisición del nuevo equipo y muchas gracias, ingeniero Gina Carlos, por su excelente ponencia y por poder responder todas las preguntas planteadas. Todos los integrantes de nuestro capítulo estudiantil GUPC nos encontramos agradecidos con su persona por aceptar compartir su valiosa experiencia y enseñanza con nosotros. Por otro lado, le queremos dejar presente también la invitación a participar en futuras conferencias con nosotros. Nos gustaría volver a tenerlo trabajando junto al capítulo y agradecemos nuevamente su brillante participación apoyándonos en este congreso y deseándole éxitos y muchas bendiciones. Igualmente a usted, ingeniero Brian. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Okay. Felicitaciones por el equipo. Esperemos que aporte mucho a la ingeniería sísmica peruana. Ya tenemos ahí alguna bachiller de la UNI trabajando con el equipo. Esperamos que pueda producir pronto resultados para poder publicar algún paper de repente justamente los suelos de Perú que tengan alguna particularidad que podamos aprovechar, ¿no? Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. También esta tarde con usted. Gracias, Fred. Estamos en contacto. Luego, cuídense mucho. Luego. Hasta luego. Bien, chicos, con esto se daría culminado el Congreso, el primer Congreso Internacional. Agradecer a todos los presentes y a través de toda esta semana, a todos los que han estado acompañándonos día tras día. Hemos estado experimentando bastantes temas enriquecedores. Ha sido una experiencia muy bonita. Agradecer a diversos aportes de tanto ingenieros, alumnos. No ha sido una tarea fácil poder llevar a cabo este evento. Y pues todo lo que tiene un inicio también tiene un fin, lamentablemente. No es un adiós, espero que puedan estar aún con nosotros, poder seguirnos. Tenemos ahí nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, en lo cual vamos a tener más eventos, más conferencias, para que puedan igual nutrirse con mucha información que estamos promoviendo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.